Dos cassettes en una licuadora. 田舎の白いあぜ道で埃っぽい風が立ち止まる地べたにペタンとしゃがみ込み奴らがビー玉弾いてるギンギンギラギラの太陽なんですギンギンギラギラの夏なんです鎮守の森は深緑舞い降りてきた静けさが古い茶屋の店先に誰かさんとぶら下がる星つくつくのセミの声です星つくつくの夏なんです日がさぐるぐる僕は退屈日がさぐるぐる僕は退屈ルルルルルルルルルルルルル空模様の縫い目をたどって石畳を駆け抜けると夏は通り雨と一緒に連れ立って行ってしまうのですもんもんもこもこの入道雲ですもんもんもこもこの夏なんです日がさぐるぐる僕は退屈日がさぐるぐる僕は退屈ルルルルルルルルルルル Dos cassettes en una licuadora. Dos cassettes en una licuadora. En un sendero campestre pasó un viento polvoriento. Agazapados en el suelo, jugando a las canicas, resplandece y deslumbra el sol. Esta es una traducción un poco arbitraria. La primera estrofa del tema Días de Verano de la banda Happy End. Una canción histórica por cuyo sendero pues caminaron muchísimas bandas después y que abrió camino a todo un fenómeno, ¿no?, para la cultura en Japón. Pero antes de empezar, este es el primer episodio de la nueva temporada de Dos Cassettes en una licuadora. Yo soy Sebastián Encalada y hoy en cabina me acompaña. Yo soy Galo Almeida y en este episodio también contamos con varios fantasmas que están ocupando el espacio con nosotros. Tenemos más de un invitado en cabina, pero no tiene micrófono. No, sí tiene micrófono. Pero bueno, en fin. Días de verano, Happy Endo. Hoy estamos aquí para discutir un poco de la historia del rock en Japón, ¿no? El rock en Japón es un fenómeno muy interesante de estudiar. La investigación que hemos realizado en las últimas semanas, pues creo que lo primero que tenemos que mencionar es que por muchísimos años el rock no se cantaba en japonés dentro de este país, para comenzar. Esto empieza con una ocupación por parte de Norteamérica post Segunda Guerra Mundial y inicia una importación cultural. Pero para poder empezar a tratar este género en Japón, los elementos que se iban sacando eran bastante mínimos, no se habían apoderado del género en sí mismo. Claro, con los soldados norteamericanos llegó Jimi Hendrix, llegó Deep Purple, llegaron un montón de bandas, ¿no?, de la época sesentera, asimismo los Grateful Dead, por ejemplo, llegaron muchos de estos sonidos importantes que salieron del rock
en los Estados Unidos, pero en los años 60 el rock solo se cantaba en inglés dentro de Japón, ¿no? Esta era una controversia gigante. Llega en el 72 este disco de aquí, de la banda Happy End. La banda Happy End es liderada por músicos que luego se convertirían en pilares de la industria musical en Japón. Hemos hablado con anterioridad, por ejemplo, de Haruomi Hosono. Sí, ya lo hemos mencionado en el episodio de Yellow Magic Orchestra. Es un artista fundamental para la historia japonesa, no solo del J-Rock, pero en este episodio muy breve, Happy End dura algo como 2 años. Happy End está activo desde el año 69 al 72. Un periodo muy corto, pero bastante prolífico. Tienen 2 álbumes, el primero de los cuales no se lo menciona tanto, pero Fue un éxito tibio, moderado. Definitivamente los ayuda a catapultarse. Días de Verano es el sencillo de lanzamiento de Kasemachi Roman, como se pronuncia, ¿no? En el Romanji, un disco que disparó una controversia gigante, ¿no? Fue el primero en abrir las puertas a este debate de si era viable comercialmente, obvio, en ese sentido, cantar rock en japonés. Y el éxito tremendo de este disco pues abre las puertas a muchísimos más músicos en los años 70 para empezar a experimentar en lo lírico con este género no tan novedoso en esa época. Si bien musicalmente llama mucho pues a ese sonido de rock americano, ¿no? De vuelta estamos hablando de Jimi Hendrix y otros grandes gigantes de los años 60. Líricamente pues se convierte en un tipo de exploración artística muy interesante, ¿no? Ver cómo podemos adaptar nuestra poesía, en ese sentido la poesía autóctona, endémica al idioma japonés, a estas métricas nuevas dentro de los esquemas del rock. Sí, es una adaptación que se va dando paulatinamente y en este primer periodo es de una forma muy lenta. Tenemos en nuestro primer bloque, vamos a escuchar blues, vamos a escuchar rock muy tradicional, y mientras van pasando los años, rápidamente van a ir adquiriendo estas características más japonesas, ya sea en la composición y obviamente en lo lírico. Mencionando un poco este apartado de lo lírico, es interesante porque Japón se apropia de todo elemento cultural, ¿no? Y en este sentido, para este álbum, estaban intentando encapsular un episodio muy interesante, me lo mencionabas, ¿no? Era pre-Olimpiadas. Claro, ya había unos tintes de nostalgia, ya había una cierta afinidad por el recuerdo y el retrato cultural, ¿no? Dentro de la escritura de Happy End. Y Kasemachi Roman es un disco que intenta retratar una visión de Tokio, específicamente antes de los Olímpicos del año 64, ¿no? Tras los Olímpicos del año 64, cuando Japón se convierte en la sede de este evento internacional, pues se ven en la obligación de más o menos efectuar ciertas reformas, un proceso de reconstrucción hasta cierto punto que altera la imagen, ¿no? Altera bastante la identidad de la ciudad del sol naciente. Entonces Kasemachi Roman tiene esta misión de más o menos retratar una época quizás de un Japón todavía no tan globalizado, tan altamente industrial, como lo sería después de los años 60 y mucho, ¿no? En los años 80 y 90 con la explosión tecnológica de esa época. Pero bueno, Kasemachi Roman es un disco que abre las puertas a este debate. Por Happy End conocemos, y por Happy End pasaron muchísimos músicos que se volverán pilares tanto de la industria del rock como del sonido pop específico de Japón, ¿no? Haruomi Hosono pues se vuelve un titán saliendo de Kasemachi Roman, tiene una carrera solista, me parece que es en este periodo también de entre el 69 y el 72 que sale Hosono House, sí, que se vuelve un disco fundamental y una influencia gigante para muchísimos artistas, no solo de esa época, sino a nivel global. Muy famosamente es uno de los discos favoritos de Mac DeMarco, por ejemplo. Es interesante también resaltar esto de cómo los eventos históricos en Japón no solo inspiran en cierto aspecto artístico a los autores que crean obras en esta época, porque también este manga que hemos leído de los chicos del siglo XX tiene estos eventos que se dan a partir de unas olimpiadas que traen toda esta visión de lo que iba a ser el futuro para Japón y para el mundo. Entonces es notorio que Japón y la música, en general el arte, se nutre de su propia historia, ¿no? Intenta construir el mito a partir de los eventos que se van dando y agregan estos detalles culturales, míticos, a los elementos que son históricos, ¿no? Hechos reales se vuelven estas narrativas de las cuales se agarran para poder formar sus obras artísticas. Los 4 miembros que componen Happy End vendrían a ser Eiichi Otaki, que luego se convierte en una figura central en el pop. Es como comparable como, ¿qué diría yo? El Luis Miguel de Japón, más o menos, va por esa onda. Se dedica a este pop súper ornamentado, ¿no? Acompañado de grandes orquestas y demás cuestiones. El pop veraniego o el pop costero, como le dirían, ¿no? Antes de que existiera la etiqueta City Pop.
estaba muy asociado con esa idea de las costas del Pacífico principalmente, ¿no? Es una figura que encontramos muy reincidente a lo largo de la producción musical de esa época. Shigeru Suzuki también, que luego se convertiría en gran colaborador de figuras muy populares ahora como Tatsuro Yamashita, para empezar. Obviamente Haruomi Hosono, pues, que fue un genio como bajista y cantante de Happy End, como músico solista, como figura fundamental en la creación de Yellow Magic Orchestra. Hemos hablado bastante de Haruomi Hosono. Da mucho de qué conversar. Y en las baterías, pues Takashi Matsumoto, que si bien tuvo una carrera un poco menos maximalista, si bien se dedicó un poco más a solo los aspectos técnicos o quizás administrativos de la producción musical, dejó una huella muy importante en la música de esta época. Hoy hemos venido a hablar de muchísimas cuestiones, no solo queremos hablar de estas figuras no en los años 60-70, pero nos encontramos con un debate muy interesante. ¿Cómo definimos qué es el rock japonés? Definitivamente un inicio es la prestación de estos elementos anglosajones para propósitos de crear música, pero a lo largo de la historia se va dividiendo y se va convirtiendo, como tanto nos encanta discutir en este show, en algo más parecido a un micelio que una restricción categórica. Es esta expansión muy rizomática en la que rock se convierte más en una etiqueta que referencia quizás ciertos elementos en ensamble, ciertas expectativas en sonido o en instrumentación. Pero da muchísimas cuestiones y bueno, es algo muy interesante que vamos a seguir explorando. Ciertamente da para muchísima conversación. En este primer periodo de los años 70 y 80 lo que encontramos es mucha asimilación, no hay mucha imitación de los sonidos que importan desde Estados Unidos y Occidente en general. El rock setentero suena a rock setentero gringo, pero cantado en japonés. Y el rock ochentero tiene una marca indistinguible de ese sonido y una vez que se introducen los sintes y demás cuestiones. Lo hemos mencionado, ¿te parece si dejamos que el público lo escuche? Vámonos a este primer bloque de rock japonés de los años 70 y 80. 2 cassettes en una licuadora.
sexy gal, oh sexy gal, oh sexy gal. I wanna be this body, 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 I wanna be this body. なりたいな、なりたいな、なりたい。Dos cassettes en una licuadora. Dos cassettes en una licuadora. Regresamos de nuestro primer bloque de música, esto es Dos cassettes en una licuadora, estamos hablando de J-Rock y como pudieron haber escuchado, este primer bloque tenía muchos elementos que nos hacen recordar la música anglosajona más que una cosa específica de un espacio. Muy, muy análogos al periodo de tiempo en donde se empieza a crear esta música, ¿no? En el último bloque escuchamos canciones de Takada Wataru, por ejemplo, y la Flower Traveling Band, ¿no? Dos grupos que llaman muchísimo el sonido de los 70, sacan muchas influencias de Deep Purple, The Doors, Jimi Hendrix en general. Luego, más adelante, hacia los primeros años de los 80, por ejemplo, nos encontramos que este sonido del glam rock, por ejemplo, se vuelve muy icónico e importante como esquema para la creación musical. El auge de los sintetizadores también en Japón siendo un sitio muy importante, un lugar céntrico en el desarrollo de esta tecnología musical. Son muchos de los primeros artistas en adoptar estos instrumentos, ¿no? A lo largo de muchas paletas sonoras. Quiero destacar el trabajo de Shonen Knife. Shonen Knife, en cambio, son representantes de lo que fue el movimiento punk para ese entonces. Y, dato curioso, Shonen Knife era una de las bandas favoritas de Kurt Cobain. ¿En serio? De hecho, para su gira del 81 o el 82, me parece, la gira europea de Nirvana, fueron el acto de apertura por la gira completa. Una de las primeras bandas japonesas en irse de gira con un grupo occidental durante esa época. El tema que escuchamos fue Twist Barbie, que era tan predilecto en la escucha para los chicos de Nirvana que les pidieron a la Shonen Knife que les enseñen a tocar el tema. Y lo tocaron como parte de sus encores, ¿no? Como parte de su repertorio de salida en muchísimos conciertos durante esa gira. En Alemania, en Londres, en Francia, ¿no? Distintos lugares. Muy curiosamente, Shonen Knife, cuando recibieron la llamada para hacer el acto de apertura de Nirvana, no tenían ni idea de quién era Kurt Cobain, pero les parecía un tipo muy simpático, como reportan en muchas anécdotas. Eso no es una historia única, ¿no? Y lamentablemente el viaje de el rock japonés afuera del mundo viene más bien por estos espacios de culto, más que en estas explosiones, como se solían globalizar los artistas, sobre todo en esa época. El rock era de estadio en esos momentos. Pero, por ejemplo, posteriormente vamos a escuchar Sassen Boys y muy lamentablemente tienen un grupo de shows en cafeterías y lugares de jazz ahí por los 2000 que no les terminaron saliendo y muy famosamente Shuto Komuke decidió que ese espacio anglosajón era nomás para la escucha de álbumes. A pesar de que ahora nos encontramos, ¿no?, en este espacio tan internacional, en este mundo tan globalizado, donde es tan fácil intercambiar y compartir música, hay muchos actos que se mantienen, quizás por decisión propia, quizás por diferentes circunstancias, dentro de sus territorios, ¿no?, que se mantienen autóctonos y se mantienen limitados a una audiencia pues que les disfruta y les comparte de forma comunitaria, pero al mismo tiempo muy insular. Este es el caso con muchísima música de lo que vamos a discutir por acá. Pero bien, alejándonos un poco de los años 70, donde vemos que el rock japonés, si bien adopta muchos matices del blues, del funk en ese entonces y la experimentación psicodélica, luego muta un poquito y surgen estos grupos de punk. De hecho, el movimiento punk japonés se destaca por desde sus primeros momentos haber incluido grupos enteros compuestos únicamente por mujeres, como eran Shonen Knife, muy paralelo a todo el movimiento de las Riot Girls, por ejemplo, ¿no?, en los Estados Unidos y en el mundo occidental en general. Yéndonos hacia los 80 y más o menos principios de los 90, nos encontramos entonces pues con la fusión que se da entre muchos de estos géneros o el interés de muchos de estos artistas por cosas como el punk, el post-punk como tal, y la influencia y el auge de los sintetizadores. Yendo hacia los 90, el grunge se vuelve gigante también y surgen muchísimos grupos. Queremos destacar un poco un grupo que surge si bien a finales de los 80 adquiere muchísima popularidad durante los 90, y estos son Number Girl. Number Girl son fundamentales para el sonido de lo que ahora entendemos propiamente como la etiqueta J-Rock. De hecho, si voy por la calle y me encuentro a un otaku por ahí, un man X, y le pregunto, loco, ¿te escuchas J-Rock? Me va a nombrar 5 bandas, de las cuales esas 5 bandas todas escuchaban a Number Girl. Habría que hacer ese experimento. Es un censo que te aseguro desde ya. Asegurado. Me da resultados muy favorables. Claro.
Es una banda cuyo frontman, artista principal, por decirlo de alguna manera, también se vuelve otra figura fundamental para el rock. Shutoko Mukai es un artista al que aprecio mucho y pues con Number Girl logran popularizar, maximizar el J-Rock, pero no solamente por la banda en sí mismo, sino también en los 90 empiezan a ocurrir estos festivales más grandes, ¿no? El Fuji Rock, famosamente esta bastión para la música, sobre todo el J-Rock, empieza a popularizarse en los años 90 y es este espacio en el que todas estas bandas que antes estaban un poco regadas empiezan a centralizarse. También en los años 90 empiezan a ocurrir estos subgéneros salidos, no solo musical, sino también visualmente. Entonces, ya es en los años 90 en lo que empezamos a encontrar una identidad un poco más clara de lo que es el J-Rock. Precisamente, empieza a surgir también un código visual, un código estético, un código de moda, más o menos para la subcultura, el Visual Kei, que si bien toma nombre en los 2000, tiene sus orígenes en esta época de los 80 y los 90, y se subdivide en 1.000.000 de subculturas diferentes: el Eroguro, el Angura Kei, el Nagoya Kei, Kote Kei, Oshare Kei, Soft Visual Kei en general, y el Shibuya Kei, que luego da raíz pues a un movimiento musical muy fuerte. Y muy variado también. Esto es algo que se vuelve mucho más característico. Si bien en los 70 teníamos este grupito de subgéneros y géneros que influían sobre el sonido, ya para los 90 y los 2000 era esta experimentación masiva. La experimentación era la norma, de hecho. Completamente. Y sobre el género de Visual Kei también, para las personas que quisieran un poco de dulces para los ojos, por decirlo de alguna manera, algo divertido para ver, el Visual Kei, todos los subgéneros que acabo de mencionar son una cosa muy interesante de ver. Esto como Kiss, pero mucho mejor en realidad, con gore, con maquillaje, estos trajes estrambóticos, gigantes, y una puesta en escena muy interesante que lo separa de estos otros subgéneros del J-Rock, como decía, ya no necesariamente en el aspecto musical armónico, sino más bien en el aspecto visual. Lo que nos da paso también a mucha de esta experimentación visual, estética y en la moda del Visual Kei es la intersección entre la cultura del rock y la cultura idol en Japón, Sí. que es algo que existía desde los años 60, 70 y 80, pero empieza a ser adoptado, empieza a ser integrado en la cultura del rock hacia los 80 y los 90 en general. The Number Girl, quiero destacar una reseña específica. Su último disco de estudio es Numb Heavy Metallic. Number Girl lanza un disco a finales de los 80 que es Schoolgirl Bye Bye, y luego su debut gigante en una discográfica japonesa es su segundo disco, Schoolgirl Distortion Addict, pero bien su último disco es el que adquiere mayor influencia y éxito a nivel internacional. Es más bien, es una de las pocas reseñas con un 5.0 excelente en el sitio sputnikmusic.com. Esta es una reseña que se publica en el año 2009 y empieza con toda esta antesala sobre el post-hardcore. Como el post-hardcore siendo este género que incluye ideas de una variedad de artistas muy dispersos, pero que de todas formas mantiene una unidad tangible de banda a banda. Hablan de Fugazi, hablan de Sunny Day Real Estate, At the Drive-In como una banda importante, pues lo que luego volvería a ser de Mars Volta, por ejemplo, y entre estos grupos fundamentales que son igual, si bien muy occidentales, no, bandas de Londres, bandas de los Estados Unidos, bandas de Canadá en general, figura Number Girl como un grupo importantísimo. Number Girl se vuelve tan importante y tan reconocido a lo largo de la esfera del post-hardcore y de ese sonido pesado, punk, distorsionado, que se vuelven apadrinados de cierta manera de Dave Friedman. Dave Friedman, a quien conoceremos más adelante por ser el productor que trabajó con Pixies, Sonic Youth y muy famosamente en los dos discos más reconocidos de The Flaming Lips, por ejemplo. Sí. También trabaja en toda la discografía de los Ascend Boys. Que trabajó luego también en toda la discografía de los Ascend Boys, ¿no? Una vez que Shutoko Mukai pues se separa Number Girl a finales de los 90 y tienen todo este concierto en DVD donde la gente se ve llorando a cántaros, rogando que no se separe la banda. Es muy, 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 muy impactante. Regresaron para una gira corta a finales de los años 2020, entre los años 2020 y 2021, y se volvieron a separar en el año 2022. Bien, esto es un poco más o menos de lo que vamos a escuchar en este segundo bloque, que vamos a explorar la sonoridad de Number Girl, pero así como grupos como Lunacy, Pizzicato 5, que ya alimentan un poco de esa sonoridad específica del Shibuya Kei que yo describo, y también muy importante para este género, para esta fusión de géneros que luego alimenta el sonido del J-Rock, el trabajo de Shiina Ringo, por ejemplo. Nos vamos a nuestro segundo bloque musical, donde nos enfocamos en el rock japonés de los años 90 y los años 2000. Vamos allá.
し俺はキラキラに集中力を高める必要がある飯食うとか新聞教師する必要がある新幹試験を受ける必要はない軍事訓練を行う必要はない赤軍派に感化される必要はない俺はそんな平和な俺の平和を歌う必要はない耳を塞げエレクトリックコーナー主義者の俺は指導に侵食された動画繰り出す言葉をつぶやきながら映って曖昧言っていながら歩き出した8と年の18時半真っ昼間に火つけまくった男女の生殖時間はもういい加減どうもこうもならん痴漢される女たちがチーズまき散らし足さらししかし取りましてパンツ濡らし電話雨はフラッシュガキはガンジャブガキそれでも青年という名もレイト年のクラッシュ
Dos cassettes en una licuadora. ¡Wow! ¡Qué bloque tan divertido! Muy buena música. Quiero abrir este espacio muy breve. Esta es la reseña más popular de Sheena Ringo como artista en el sitio web radiomusic.com. Ok, voy. Etiquetar a Sheena Ringo como una de las grandes músicas japonesas o una de las grandes artistas pop es subestimar enormemente sus habilidades como compositora, arreglista e intérprete que rompe fronteras. Ella es una artista de contradicciones que se inspira en sonidos occidentales y orientales por igual, una fuerza de la cultura pop con un estilo vanguardista, con letras integradas con la fuerza de un artista punk y la precisión de un cantante de jazz. Yo creo que eso es más o menos un poquito de lo que acabamos de escuchar en ese último tema. Sí, y desde que empecé a escuchar a Sheena Ringo y empecé a compartirla entre nosotros, nuestro grupo cercano de amigos, yo ya iba diciendo que esta es una artista que había que posicionar muy cercana a lo que era Björk y otras artistas mujeres gigantes. Bueno, ahora en el presente también Arca creo que entra en esta bola de mujeres que realmente avanzan la música. Claro, hay un antes y un después para el rock japonés con la presencia de Sheena Ringo, particularmente, ¿no? Como lo fue el pop con Kate Bush y Björk y otras artistas grandes, y como lo es ahora el neoperreo y la vanguardia electrónica con Arca. Definitivamente marcan un punto muy importante, un antes y un después en la formación y en las maneras en las que se hace rock de cierta manera, ¿no? En Japón en los años 90. Cuenta con una discografía muy amplia. Álbumes que aún hasta ahora se siguen escribiendo porque es una artista activa, y además en este bloque de los 90, un poco centrándonos en el tema de discusión, ya se nota una explosión, una unión con estos géneros del hardcore, el post-punk, como lo habíamos mencionado, y habíamos puesto una señal especial en esta banda Sassen Boys, porque había representado mucho de lo que fue la verdadera explosión del J-Rock en los años 90, y queríamos hablar un poco más de la banda, ¿no? Estábamos discutiendo lo que fue el concierto final, esto que no lo mencionamos, pero fue una épica de 2 horas. No tanto de Sassen Boys, porque Sassen Boys les sigue después de la separación de esta banda que vamos a discutir y conversar en este momento. Number Girl, particularmente, ¿no? Los Number Girl tienen una época de éxito muy interesante en Japón, y a pesar de haber estado activos por un periodo muy cortito, son una banda muy prolífica. 4 discos en 5 años, me parece. Al punto en que, bueno, pues llaman la atención de la esfera internacional. Dave Friedman, ¿no?, el gran productor de muchas bandas de rock en los años 90, decide trabajar con ellos y se convierte en un colaborador muy cercano para la banda en distintos esfuerzos, ¿no?, y productos creativos a lo largo de su trayectoria, no solo como Number Girl, pero más adelante pues en la carrera en general de Shutoku Mukai como líder y frontman de esta agrupación, ¿verdad? Shutoku Mukai, una figura muy interesante en la historia de la música rock en los años 90. Si bien es el líder y miembro fundador de Number Girl, vale también muchísimo destacar su colaboración con Hisako Tabuchi como su segunda guitarrista rítmica, y en ciertas canciones intercambiando pues el rol de guitarrista principal. Ambos se convierten en referentes para lo que es el sonido J-Rock, y en esta época empezamos a encontrarnos ya con bandas que más o menos definen un poco las reglas del juego. Es decir, ¿no?, cuando hablamos de esta etiqueta de rock japonés, realmente nos referimos a esta idea muy vaga y muy ambigua, pero que empieza más o menos a tomar la forma y a tomar la identidad de estos sonidos que encontramos en los 90, mucho más allá de los 70 y los 80 en general, ¿no? Sí, con elementos como progresiones que conforman parte de la canción y la podemos escuchar no solo en el género del J-Rock, sino en muchas otras canciones. Lo habíamos buscado la Ko-Akuma Chord Progression, o por su traducción es la armonía o la progresión de acordes imperial, por ejemplo, se convierte en un cierto estándar, ¿no? Una frase que se referencia mucho a lo largo de la música popular en Japón, desde los años, diría yo, de los años 80 en adelante, ¿no? Porque tiene muchísima incidencia en las construcciones pop también de la época. Sí, y también, como vamos a escuchar posteriormente, y como pudimos escuchar un poco en el bloque de los 80, siendo Japón la cuna de la empresa Yamaha y de los sintetizadores, no solo tenemos la historia de Europa y los sintetizadores que se crean en ese espacio, y acá en Japón con Yamaha ya un poco de más en los años 80 y 90, si mal no recuerdo. Posteriormente también empiezan a hacer cosas como el Vocaloid, ¿no? La experimentación electrónica, ¿no? En Occidente diría yo que la experimentación electrónica tiene su momento en el rock, y luego pues se queda presente en el rock progresivo y se queda presente en otras vertientes un poco más experimentales y de subgéneros, ¿no?, de mucha más atención nicho, diría yo. Se mantiene como un elemento clave, diría yo, para la imagen y la identidad del rock
en Japón como tal, ¿no? Los instrumentos electrónicos y la experimentación no solo en lo análogo electrónico, pero también en lo enteramente digital se volvió un punto clave y algo muy interesante de destacar para el rock de los años 90, pero también para el Shibuya-ki, que se convertiría digo yo, en un pequeño movimiento vanguardia de los años 2000 que también sirve para destacar lo importante que son las escenas independientes hacia finales de los años 90 y los años 2000. Particularmente encontramos puntos de interés en Okinawa, por ejemplo, o en Shibuya como tal, que es de donde sale el nombre de esta etiqueta. Podríamos decir entonces que el J-Rock se vuelve una especie como de monstruo de Frankenstein, de cierta manera, que agarra elementos de géneros salidos del país y los empieza a transformar en esta propia bestia que empieza a moverse por sí sola. Adquiere una propia autonomía mucho más allá de sus influencias. Y por ende, ya avanzando con la historia, empieza a tomar también su propio espacio, se vuelve algo importantísimo para toda la escena cultural de Japón y ya no se vuelve este género nicho. También el rock en los 90 era muy popular en todo el mundo, ¿no? La explosión del punk, el grunge y el hard rock como movimientos internacionales. El J-Rock tendría entonces sus características específicas nacidas a partir de estos otros géneros y empieza a entrar en la cultura, no solo en el aspecto musical, sino también en las series, en los comerciales. Empiezas a escuchar J-Rock en todas partes, y sobre todo con bandas como Number Girl, que también empiezan a popularizar los instrumentos. Estos miembros de la banda se vuelven íconos también. Number Girl se convierte también en objeto cultural clave, por ejemplo, para la popularización de cosas como MTV en Japón en los años 90, sus videos musicales icónicos, históricos, muy influyentes. Quiero destacar un poco, moviéndonos hacia los años 2000, como ya la etiqueta de género empieza a descomponerse, ¿no? Sí. J-Rock, en cambio, se vuelve esta cosa, como tú lo mencionas, ¿no? Que sustrae y adquiere y reconfigura tradiciones de muchísimos otros espacios de la música rock. Tanto, por ejemplo, que el género o la etiqueta de género Shibuya-ki es un término un poco contradictorio, ¿no? Es este propio oxímoron, porque el Shibuya-ki es más un movimiento artístico que necesariamente una etiqueta musical. Es imposible describir el tipo de música que vas a escuchar, por ejemplo, si te dicen, mira, esta banda era parte del Shibuya-ki, ¿no? Encuentras cosas muy pop que toman influencias del lounge y el bossa nova y el jazz, pero al mismo tiempo encuentras estas otras bandas como mis queridísimos Yura Yura Teikoku, por ejemplo, que toman muchísimo de ese rock psicodélico que ya tenía 30 años, hacia los años 90 y los 2000, ese rock psicodélico sesentero, de ese rock, ese sonido de garaje también súper independiente. Encuentras en el Shibuya-ki, por ejemplo, el auge de muchísimas bandas under, lo que entendemos ahora como parte de una escena indie, y el rock indie que también empieza a desarrollar este sonido, ¿no? En los años 90 y los años 2000. Nos movemos hacia este bloque, donde vamos a escuchar un poco de lo que es este movimiento y vamos a presenciar, diría yo, cómo la etiqueta de J-Rock se va descomponiendo. Sí, ya para los 2000 tenemos artistas como Sazen Boys, Bleach, los Yura Yura Teikoku que hemos mencionado, Sino Mata, y terminamos con una canción de Inabaku. Nos vamos allá. 2 cassettes en una licuadora. 2 cassettes en una licuadora.
なのくたびれた私がダメだったくたびれた私がダメだったダメ頼られてると思い込んでいるよちぎれる前のシーンにしようよ私に風寄せないくたびれた私がダメだったんだね色あせただけ思い出してけるよちぎれた後に少しだけのぼり欲しそうにさようならEstamos de vuelta con dos cassettes en una licuadora. Dos cassettes en una licuadora. Otro excelente bloque de música aquí en dos cassettes en una licuadora. Y para los 2000 y los 2010 hay una explosión. Ya si ya en los 90 podíamos ver ciertos géneros que iban saliendo ya en las esferas del el post-punk, el hardcore. El noise se El vuelve noise. importante, ¿no? Acá ahora hasta incluso escuchamos voces sintéticas. Hay de todo. La música electrónica y de vuelta esta característica muy particular de la exploración y la experimentación musical en Japón, muy ligada a la exploración y la experimentación y el desarrollo tecnológico particularmente, ¿no? Hacia el año 2000 y el año 2010 en adelante es imposible hablar de rock en Japón sin hablar de Vocaloid. Ujú. ¿Sabes de qué otra cosa es imposible hablar cuando mencionamos el J-Rock? Sí. El anime. Claro, y es interesante la confluencia entre estas dos industrias, ¿no? Como parte de una industria nacional, una industria de animación nacional como tal, es la relación entre la música y el anime, pues, es histórica, ¿no? Vienen desde un lugar, comparten un punto de origen hasta cierto punto, ¿no? Sí. Y el J-Rock, como esta explosión cultural, empieza a figurar cada vez más y más en openings que nosotros recordamos y estoy seguro de que algunos de nuestros oyentes van a poder nombrar algunas de las canciones que nosotros hemos puesto en este bloque. Acá la explosión del anime en Latinoamérica, si bien es un fenómeno que se puede trazar hacia los 2010 en adelante en particular, y mucha gente recordará... mucha gente recuerda ahora en nuestros oyentes más contemporáneos openings de los últimos 5 o 6 años, pero el rock como estilo musical al frente de un opening, no liderando la apertura de una serie de animación para televisión, es una cosa desde los años 90, desde los años 80. Sí. Acabas de ofender a nuestros oyentes de 40 años que escuchaban Dragon Ball, que veían Dragon Ball en la televisión en los 90, pues hermano. O sea, el anime a Latinoamérica llegó en pequeños bloques, claro. bloques, también por el cable. Nosotros tenemos memorias de esto, utilizar algún canal, por ejemplo, en Cartoon Network en la noche que cambiaba a Toonami y empezaban a poner para los que tenían cable satélite, pero para los que tenían los canales nacionales y habían logrado hackear su red, me cuentan de Aniplex y de todos esos canales que yo nunca en mi vida vi, en mi infancia, pero... Claro que hemos tenido, por lo menos en mi experiencia... Medios importantes, ¿no? Para la distribución de cosas como Trigon, para... Bleach como tal, que se vuelve súper icónico en los años 2000, muy Naruto. importante, Naruto, Shippuden, ¿no? Closer como un tema ícono para esa época en general. Un poco más atrás, desconozco que tanto haya sido popular, por ejemplo, cosas como Yu Yu Hakusho, pero sé que Caballeros del Zodiaco estaba presente en todas las televisiones a nivel nacional. Es muy gracioso porque una anécdota personal, cuando hacían los Budokans acá en el panteón de los bomberos, muchas veces traían a los cantantes de las canciones de Dragon Ball o de Caballeros del Zodiaco en español, y yo recuerdo con mis hermanas de pequeñito ir a ver estos shows gratis y escuchar a estos manes cantando y estar ahí con un montón de personas, todas sudando y un poco olorosas, pero sin embargo la experiencia igual fue muy disfrutable. Todos compartían una pasión. Sí, claro. Completamente. Es muy interesante hablar de la historia del doblaje y la adaptación también de estos trabajos de Oriente para acá, Latinoamérica. Muchos estudios de doblaje estaban radicados en México y Argentina como tal. De México hace poco logré rescatar, y luego volví a perder, y voy a intentar rescatar otra vez, el archivo, la restauración de Sakura Card Captor al latino con el
opening doblado al Sí. español, restaurado en la mejor calidad posible para la fecha, pero de todas formas un documento histórico de cómo se trabajaba la música en ese entonces. Definitivamente. Un poquito más sobre la confluencia entre la música electrónica y el rock. No, ahora en los últimos 4 o 5 años estamos encontrando de vuelta ya estas fusiones o nos encontramos con estos ensambles, por ejemplo, que ya no necesitan de un vocalista principal como tal. El Vocaloid en el rock como ha influido y ha crecido de tal forma en que ya es parte y es protagonista de muchos espacios y tiene sus propios festivales, y Vocaloid es ahora una tecnología tan compleja que necesariamente está tratando de regresar a ese sonido robótico y artificial, ¿no? El cual que lo distinguía tanto en ese entonces. Sí, es muy interesante cuán abierto es Japón a integrar estos elementos tecnológicos, sintéticos en su música, y el Vocaloid, bueno, que se hace en algunas partes del mundo, claramente tiene un espacio muy importante en Japón. Pero, ¿qué te parece si avanzamos a este último bloque de música? Vamos a escuchar una selección de openings de anime icónicos, a que no necesitan ser presentados. Un pequeño concurso, el que logre reconocer más canciones se lleva un voucher por $5 en, no sé, en algún lugar. Mencionamos su usuario en el siguiente show. Ahí lo Fantástico. esperamos. Nos vemos allá. 広がる闇の中交わし合って革命のちぎり誰にも邪魔させるわけにはいかないから果実が告げた未来夢理想に変える誰もが望んだ終わりを広がる闇の中交わし合った革命のちぎり誰にも邪魔させるわけにはいかないいつか僕が見せてあげる光り輝く世界を Dos cassettes en una licuadora. Dos cassettes en una licuadora. Dos cassettes en una licuadora. Llegamos hacia el final de este último bloque, ¿no? Nuestra programación de rock japonés acá en la radio UArtes. Y bueno, cuéntanos, Galo, conclusiones. El anime, loco, es excelente. Sí, no, qué experiencia tan comunitaria, qué experiencia que une a tanta gente, qué experiencia tan transdisciplinaria también, por destacar. No, pero realmente, un poquito para resumir lo que hemos hablado, el J-Rock nos ha llevado en este camino tan amplio y tan variado en géneros, en
voces. En historias, en representaciones, en identidades. Hay muchos momentos que podríamos recordar de este episodio, pero sin embargo, para dejarlos, quisiéramos insistir. Nosotros encontramos esta música por investigación, pero sobre todo desde los 2000 en adelante, ustedes también, si buscan en YouTube alguno de estos artistas y tal vez les interesa, quieran buscar un concierto en vivo, tal vez algún documental, estas cosas ahora existen en Internet y así es como pueden nutrirse un poco más de este género. Recomiéndanos un concierto en vivo. Ya lo habíamos mencionado, pero esa despedida de Number Girl. También en el momento de la pandemia, sí, Sassen Boy sacan un grupo de conciertos también con Number Girl, esto de Shutoku Mukai, y no tanto un concierto, pero es un documental de Pizzicato 5, una banda que escuchamos creo en el tercer bloque, cuando viajaron a Japón los Estados Unidos, perdón. A Nueva York, exacto, por ayuda de Warner, documentaron todo en estas cámaras de grabación súper noventeras, así, y es un documental muy bonito. Fantástico, fantástico. Yo les sigo recomendando a nuestros oyentes y lo seguiría recomendando por muchísimos años a futuro que se escuchen mucho del trabajo de los Yura Yura Teikoku, ¿no? Son el grupo del cual se dispara en popularidad y adquiere mucha de su formación musical alguien de quien ya hemos hablado bastante en programas anteriores, el mismísimo Shintaro Sakamoto. Y con eso nos vamos con una última canción. ¿Qué vamos a escuchar para despedirnos? Bueno, pues tenemos Wowaka, una canción también de Vocaloid y espero que las disfruten. Esto ha sido 2 cassettes en una licuadora. Gracias por acompañarnos durante esta exploración al rock japonés y esperamos verlos la próxima semana.